grabar y voy a volver a compartir pantalla. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, pues Creo vamos que a ver. antes es que me faltó una pregunta que le hice, A que ver, era la votación de 2/3. Eso no entendí bien qué es. sí, o sea, es un voto calificado, es como también nuestro Congreso, para cuestiones constitucionales se requiere una mayoría calificada y la mayoría calificada no es la mitad más uno, sino son 2/3 partes. Entonces, de los 193 países, pues 2/3 partes de los 193, estamos hablando de 3, 6, 60, 60, 120, como 130 países. Eso es una mayoría calificada, si es que estuvieran todos presentes y votantes. ¿Ok? A veces no hay quórum, pero pues no se puede votar. A lo mejor la cuestión más importante. Hay veces que no, pero eso se conoce como mayoría calificada cuando las 2/3 partes votan por asuntos importantes. Como ya comenté, los asuntos importantes los dicta la agenda internacional, la política internacional. ¿Ok? Sí, es lo mismo que pasa con la Constitución. La Cámara de Diputados y de Senadores también tienen para asuntos importantes votación calificada 2/3 partes. Para todas las demás cosas, va a estar la mitad. Por ejemplo, van a hacer una ley federal derivada de un artículo constitucional. Como es una ley constitucional, se requieren 2/3 partes. Si van a modificar el Código Civil Federal, simple mayoría. No hace falta más. ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, Bueno, gracias. ok. Seguimos con el trabajo de las comisiones, que aquí está. Las comisiones permanentes son comisiones que se crearon en la Asamblea General para asuntos específicos y, por ejemplo, tenemos la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos y de Presupuestos y la Comisión de Cuotas. Esta de Consultiva de Asuntos Administrativos y Presupuestos es, digamos, como una especie de Secretaría de Planeación sobre, bueno, tal dependencia me pide 60 computadoras. ¿Tenemos para comprarle 60 computadoras? No, tenemos para comprarle 45. Ah, ok, muy bien, pues entonces hacemos la distribución de la lana en todas las dependencias que nos están pidiendo este dinero. Pero también contando con un presupuesto, o sea, no todo lo de las Naciones Unidas se tiene que manejar con base en las cuotas. La verdad es que así como el gobierno no todo el presupuesto sale de los impuestos, en las Naciones Unidas hay cosas que se cobran. Así como el gobierno también te cobra las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, o también te cobra, por ejemplo, la licencia de manejo y todo eso. Esos no son dineros que entran directamente de impuestos, sino que son por los servicios que presta el Estado. Bueno, la misma situación, las Naciones Unidas llegan a tener dinero que no devienen de las cuotas, devienen de actos económicos que hace la propia Naciones Unidas. Y obviamente todo eso entra dentro de la Comisión Consultiva de Administración y Presupuesto. ¿Cuánto tenemos para en verdad gastar? Ahora, la otra comisión es la Comisión de Derecho Internacional. Esta es muy importante. Deriva de la de Asuntos Jurídicos y está formada por 34 Estados miembros elegidos por la Asamblea para periodos de 5 años. Se busca que sean de la reconocida competencia en la materia, o sea, que sean abogados y que se encuentren representados en ella los distintos sistemas jurídicos del mundo. O sea, sistema romano-germánico, sistema del common law, sistema de derecho oriental, también se busca que haya derecho africano, pero que estén representados en ellas los principales sistemas jurídicos del mundo para que los tratados sean manejados con un nivel universal. La labor es realizar la proyección y codificación del derecho internacional y la producción de esta comisión ha dado lugar a un sinnúmero de tratados multilaterales, ya sea bajo recomendación de la Asamblea o bien a iniciativa propia. Por ejemplo, los conceptos que vimos en derecho de los tratados, también los que vamos a ver en privilegios diplomáticos, relaciones diplomáticas, relaciones consulares, incluso por ahí los del mar, todos han sido objeto de la Comisión de Derecho Internacional. Por eso es muy importante. Y a partir de 1947 se creó la Comisión Interina o Pequeña Asamblea, que no es otra cosa
más que una especie de comisión permanente de la Asamblea General. Como ya dijimos, el periodo entre el tercer martes de septiembre y el tercer viernes de octubre generalmente es el periodo por el cual se supone que los estados están trabajando en las Naciones Unidas y después entra en un periodo de descanso. Ese periodo de descanso, la Asamblea General tiene a la pequeña asamblea o a la comisión interina. Se creó en 1947 y se volvió permanente hasta 49. Esta pequeña comisión o esta comisión interina funciona cuando la asamblea no está en sesiones y a partir de 1950 se establece como una comisión para sobre buenos oficios y a la fecha examina los procesos de arreglo pacífico de las controversias. Debo de comentar, Rusia nunca estuvo de acuerdo en la pequeña asamblea y siempre trató de boicotearla, pero ya con el tiempo eso se quedó ahí. Vamos ahora bien con efectivamente el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, pero 5 son de manera permanente. Esos no cambian. Los demás sí, pero esos no cambian. Los miembros permanentes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Federación Rusa. Los otros 10 miembros son electos por la Asamblea para periodos de 2 años con posibilidad de reelección para los salientes. En estos momentos, México es parte del Consejo de Seguridad. Vamos a ver, creo que se vence el próximo año nuestra participación en el Consejo de Seguridad. Los Estados miembros solo tienen un representante en él y él es el responsable de las operaciones de mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. Dicho de otra manera, es un procedimiento ejecutivo, necesitan acción. Ahora, no actúan libremente, deben de cumplir con los principios y propósitos de la Carta de San Francisco y tienen las facultades de investigación y mediación de los estados en conflicto para que resuelvan pacíficamente sus controversias. Pero tienen una situación. El Consejo de Seguridad puede usar los medios coercitivos de las Naciones Unidas. Es el único órgano facultado para ejercer estas medidas coercitivas. Y debemos de ser sinceros, la única ocasión en que los estados se pusieron de acuerdo para ejercer estas medidas coercitivas fue en 1991 con la invasión de Kuwait por parte de Irak, en la cual Estados Unidos obtuvo de esas cosas raras, pero la coyuntura de ese año lo permitió, que obtuviera los 5 votos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y se determinaran las medidas coercitivas. De tal manera que Irak tuvo que enfrentar en la tormenta del desierto a todo un ejército formado por todas las tropas que quisieron aportar los estados de las Naciones Unidas. Es la primera y es la única vez. No se ha vuelto a intentar, bueno, sí se ha vuelto a intentar, pero nunca se ha vuelto a lograr una acción coercitiva de las Naciones Unidas y a final de cuentas en ese año fue un éxito rotundo por parte de los Estados Unidos. Ahora, con apoyo del Comité de Estado Mayor, planea el reglamento de control de armamentos. Esto quiere decir que si hay un cerebro militar en las Naciones Unidas, es el Comité de Estado Mayor, en donde participan principalmente generales de los diversos estados que forman el Consejo de Seguridad. Pero definitivamente tampoco quiere decir que haya un ejército por parte de las Naciones Unidas. Ellos manejan principalmente el control de armamentos. La votación en las Naciones Unidas pues es igual que en la Asamblea. Cada estado tiene miembro, tiene un voto. Hay 2 tipos de votaciones, cuestiones de procedimiento donde se resuelven con 9 votos de todos los miembros y para las demás cuestiones en donde se resuelve con 9 votos, pero tienen que estar forzosamente los 5 de los miembros permanentes. Este segundo sistema de votación se llama voto calificado. Muchos le dicen derecho de veto. No, es voto calificado. En ninguna parte de la Carta de San Francisco existe el derecho de veto. Se llama voto calificado. ¿Y qué quiere decir? Que si por alguna razón los estados permanentes del Consejo de Seguridad no quieren votar o votan unos a favor de otros, pero no hay una opinión unánime, prácticamente eso detiene cualquier posibilidad de que el Consejo pueda resolver problemas. Hay una cuestión, las cuestiones que se resuelven
con todas las demás, pues es resuelta también por cuestiones de procedimiento por medio del voto de los 9 miembros. Pero, pues una resolución puede no ser aceptada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aquí, ¿cómo se logró tanto tiempo? Pues ya habíamos comentado que, por ejemplo, si un Estado socialista quería entrar a las Naciones Unidas, se tenía que esperar a que Estados Unidos tuviera países que presentar a las Naciones Unidas y entonces se votaban a todos en un mismo acto, con el fin de que la URSS no bloqueara y los Estados Unidos no bloquearan. Si un país socialista entraba o quería entrar a las Naciones Unidas, automáticamente Estados Unidos lo bloqueaba. Entonces se llegó a la negociación diplomática de que pues el mismo número de estados socialistas iban a entrar con el mismo número de estados capitalistas. Obviamente eso no ha funcionado y no funcionará. Siempre hubo vetos o siempre hubo votos y calificados en contra de las disposiciones de la organización. Sin embargo, la abstención de un voto o de un miembro permanente no se considera voto negativo. O sea, si yo, siendo permanente, no voto, no es un voto negativo. Simplemente es un voto abstenido. Con la ausencia también se considera como un voto abstenido. Otros alegan que la ausencia es una violación a la obligación que tienen, en este caso muy legítima, todos los miembros de los consejos de seguridad a permanecer cerca de la sede de la organización porque podían darse en cualquier momento sesiones extraordinarias. Ahora bien, el procedimiento no realiza sesiones ordinarias, pero los representantes deben de estar cerca de la organización. La celebración de las sesiones no son únicamente en la sede, se pueden realizar en cualquier lugar que se considere que está adecuado a sus funciones. El Consejo puede establecer los organismos subsidiarios que considere convenientes y la presidencia se turna a cada mes designando al país que siga en orden alfabético. Entonces, cada mes se cambia de presidente en el Consejo de Seguridad. Y obviamente eso no excluye a los 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad. Este es el funcionamiento. Así que pues pueden celebrar sesiones en el momento. No hay sesiones ordinarias, todas prácticamente son extraordinarias. Ahora bien, el Consejo Económico y Social. Aquí hay 54 miembros electos por la Asamblea para 3 años. Cada año se renuevan 9 y los demás, los miembros salientes pueden ser reelectos de manera inmediata. De tal manera que en cada 9 años hay una renovación total de todo no, cada 18 años hay una renovación total de todo el Consejo. Cada Estado miembro está representado por una sola persona. Su función general es promover mejoras de orden social y económico y entonces puede iniciar o hacer estudios e informes respecto a los asuntos de carácter económico, social y cultural, educativo, sanitario, haciendo recomendaciones a la Asamblea o al Consejo de Seguridad o a los organismos especializados. Aquí llama la atención, pandemia, el Consejo Económico Social tiene que meter su cuchara. Hacer recomendaciones a la Asamblea General en materia de derechos humanos o libertades fundamentales. Formular proyectos de convención y presentarlos a la Asamblea General. Convocar a las conferencias sobre estos tratados y realizar labores de asistencia e información para el Consejo de Seguridad o bien a los organismos especializados o algún miembro de la organización con aprobación de la Asamblea General. Esa es la función del Consejo Económico y Social. ¿Cómo va a ser su procedimiento? Como ya dijimos, les eligen en la Asamblea. Y estos países, estos 54 países, generalmente deciden por simple mayoría, no hay voto calificado, no hay mayoría calificada, solamente es mayoría. Cada miembro tiene un solo voto, pueden crear las comisiones que se consideren como necesarias, sesiona regularmente 2 veces al año y puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo necesite. A invitación del Consejo, cualquier Estado que tenga interés en alguna resolución del Consejo Económico y Social puede participar con voz, pero no con voto, y lo mismo va a ocurrir con organismos especializados. Para el funcionamiento de este Consejo Económico y Social, se establecieron comisiones económicas. Hay algunas que han tenido mucho éxito, otras no tanto.
La Comisión Económica para Europa se creó en 1947, 2 años después de la guerra, y obviamente su función fue contribuir al Plan Marshall. Acuérdense que los Estados Unidos lo que hicieron fue hacer una repartición de dinero, ayudar con dinero prestado a los miembros de Europa para poder resarcir el daño que había sufrido precisamente Europa por la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año se creó la Comisión Económica para Asia y el Extremo Oriente. Japón, que también había tenido destruido, China, que había quedado medio mal, y prácticamente todos los demás países del sureste asiático también se manejaron con base en esta comisión. También tenemos en 1948, llama la atención esto, la Comisión Económica para América Latina. Esa todavía existe, esa todavía está vigente. Sin embargo, el resultado que ha habido en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, ha sido muy neutra. O sea, no se ha logrado rezagar los graves problemas que se tienen en América Latina y desgraciadamente, a pesar de su intento por dar condiciones para que estas comisiones tuvieran ayuda o dieran ayuda a los países de América Latina, pues seguimos teniendo de subdesarrollo y seguimos teniendo atraso y desgraciadamente no ha sido todo lo funcional. Pero si esta no les parece que haya tenido éxito, ¿qué les puedo comentar de la Comisión Económica para África que se creó en 1958? Y África sigue estando muchísimo más retrasado de lo que nosotros podríamos pensar. Y tenemos otra que es la Comisión Económica para Asia Occidental, no el Lejano Oriente, el Oriente Medio, donde hay países como Afganistán y Pakistán y Nepal. Quizá la India ya está saliendo del problema, pero pues prácticamente todo el Medio Oriente está, con todas las guerras que ha habido, pues ha estado en el hoyo durante muchísimo tiempo. Esta viene de 1973 y hasta ahorita no se han dado resultados palpables. ¿Ok? Nos vamos a la Secretaría General, que esa es la última diapositiva del día de hoy. Y la Secretaría General, el secretario general es uno y el personal que necesite para la organización. Es electo por la Asamblea en una propuesta del Consejo de Seguridad, rinde sus informes anuales a la Asamblea, pero puede llamar la atención del Consejo de Seguridad en cualquier asunto que ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Es imparcial y debe de respetar la carta. Aquí el secretario, pues él corre ve y dile, oiga, que va a ser Consejo Económico Social sesión, ahí mandan a alguien de la Secretaría General. Que el Consejo de Seguridad está sesionando, ahí va el secretario general. Que la asamblea que está pidiendo una opinión sobre esto, ahí va la asamblea general, la secretaria general. Para todo anda movido la secretaria general, por eso se requiere tanta gente trabajando para el secretario general. Los secretarios de las Naciones Unidas han sido pocos realmente. Trygve que no es Tribilín, porque por ahí me ponen que Tribilín y que Trygve, ¿ok? Trygve es de Noruega y fue secretario de 1946 a 1952. Renunció, por eso dejó de ser secretario general. Dag Hammarskjöld, de Suecia, que fue secretario de 1953 a 1961. Lamentablemente no cumplió sus 10 años como secretario porque falleció en una misión de las Naciones Unidas en Congo, un accidente de avión. Después tenemos a Yutan de Birmania, que fue secretario de 1961 a 1971, cumpliendo 10 años de cada uno de sus periodos. Yutan es muy reconocido por ser el secretario general de las Naciones Unidas cuando salió la famosa tira cómica del recientemente fallecido Kino, Mafalda. Y es precisamente al cual le está pidiendo que haga labores de llamado de paz y se burla de él un poquito porque dice, ay, ese Yutan pobrecito está tan solo. Ese es el secretario de las Naciones Unidas y después de él, en 1971, sube al cargo Kurt Waldheim, que estuvo de 1971 de 1972 a 1981 y terminó su cargo y se fue de las Naciones Unidas. Él después fue presidente de Austria, pero cuando era presidente de Austria se dieron cuenta
buscándole ropita sucia a Kurt Waldheim, que él había estado con los jóvenes hitlerianos. Entonces había sido parte del Reich. A final de cuentas ya murió, fue muy controvertido, pero eso fue lo que sucedió. A partir de ese momento, si se dan ustedes cuenta, pues había 3 europeos y solamente un birmano. Entonces se dijo, vamos a tratar de distribuir la función de Secretaría General entre todas las regiones del mundo. Y entonces el primero que se salió de los europeos fue Javier Pérez de Cuellar, de Perú. Él estuvo como secretario de las Naciones Unidas de 1982 a 1991. Después vino Butros Ghali, también birmano, que estuvo en el cargo del 92 al 96. La pregunta es, a Chihuahua, ¿y entonces por qué nada más duró 5 años? Sí, nada más duró 5 años. ¿Por qué? Porque él había prometido para ser electo que iba a hacer unos cambios muy radicales en la Carta de San Francisco. Lamentablemente, no se pudo, no se lo permitieron y desgraciadamente terminó siendo muy impopular y ante otros, otros autores que estaban en la, déjenme mover esto. Ok, ya está. Otros autores que estaban por ahí, principalmente Kofi Annan, que fue el siguiente secretario, que prometió reformas, pero las reformas que prometió Kofi Annan fueron insustanciales, o sea, no radicales. En cambio, pues Butros Ghali sí quería una distribución más equitativa en la organización. A final de cuentas, Kofi Annan de Ghana empezó en 1997 su cargo y terminó en el 2006 por expiración. También Kofi Annan terminó siendo muy criticado porque hubo un gran fraude con el nombre de las Naciones Unidas con uno de sus hijos. O sea, terminó el cargo con presunciones de corrupción. Después tenemos al coreano Ban Ki-moon. Ese fue de 2006 hasta el 2016, también por expiración de cargo. Y actualmente Antonio Guterres de Portugal es el que asume el cargo en 2016 y su periodo termina en 2021. El año que entra habrá que ver si la actuación de Antonio Guterres será lo suficientemente buena como para que le puedan renovar otra vez en el cargo de secretario de las Naciones Unidas. El personal de la secretaría es elegido por el mismo secretario. Si él es un trabajador de confianza, debe tener trabajadores de confianza a su vez. La Secretaría General debe tener personal en todos los órganos de las Naciones Unidas, en la Asamblea, en el Consejo Económico y Social, en la Corte Internacional, siempre debe haber un representante de la Secretaría General. Y para la designación solamente hay 2 reglas. La primera, que se asegure el mayor grado de eficiencia y 2, que se asegure la más amplia representación geográfica posible. Esas son las 2 condiciones que te pide la ONU para participar. Yo les decía a los compañeros del otro grupo, para poder entrar a las Naciones Unidas, sí se puede entrar, pero tienen que saber manejar inglés. Por lo menos inglés. Ya si tienen 2 o 3 idiomas, perfecto, es mejor. Entras y normalmente se hacen convocatorias por parte de las Naciones Unidas que se pueden consultar en la misma página de las Naciones Unidas. Y a su vez, esos puestos generalmente tienen un buen salario. O sea, estamos hablando de que para entrar, solamente para entrar y sin presumir que vayas a llegar a algún puesto más alto, pues te llegan a pagar cerca de 45,000 pesos. Y obviamente la posibilidad de viajar, porque eso quiere decir que te van a mandar a Austria o a Nueva York o a donde sea necesario que debas de estar. Entonces, yo les recomiendo que no se queden nada más con clavados en que van a ser abogados de juzgado o abogados burocráticos. Hay que ver otras posibilidades. Entonces, puede ser posible que por ahí pudiera ser una área de oportunidad, pero insisto, un inglés perfecto, tal vez la ayuda de otro idioma no sería difícil y a lo mejor por ahí tendrán ustedes oportunidad de trabajar exactamente en la organización
de las Naciones Unidas. Ok, 6 minutos. Tengo 6 minutos. Alguna dice, a ver, vamos a ver, porque aquí parece que hay más. Las comisiones, pues ya dijimos esta. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estas dos que tengo aquí ya las contesté. A ver, cerrar. Empiecen a preguntar porque después me va a pasar lo de la otra. Ahorita se va a cerrar y ya no voy a poder contestar muchas. ¿Puede volver a definir el voto calificado? Mire, el voto calificado es el voto de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, Estados Unidos, Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia, China y Federación Rusa. El voto calificado es que no vaya alguno de estos países. ¿Sí? Ok. Las aportaciones que hagan los estados del Comité de Seguridad tienen peso en la toma de decisiones. No. Política internacional. Yo les digo, realmente la ONU está cargada, o sea, tiene los dados cargados. Y desgraciadamente las potencias, y principalmente las que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, son las que toman las decisiones en muchos casos. Entonces, la verdad es que tiene que estar muy apegada a los intereses de las grandes potencias para poder llegar a tomar las decisiones. Pero no, las aportaciones no son fundamentales. Vamos, Estados Unidos maneja a la organización y ni siquiera el corriente está en las cuotas, entonces no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con posiciones políticas. ¿Cuáles son los requisitos para ser seleccionados por el Consejo Secretario como secretario general? Haber trabajado en las Naciones Unidas, por eso les digo, pero aparte tener la posibilidad de que sea recomendado por el Consejo de Seguridad. O sea, la recomendación del Consejo de Seguridad y a ti te elige la Asamblea, pero tienes que llevar la recomendación del Consejo de Seguridad. Obviamente no vas a llegar a ser secretario general si empiezas a decir que tú eres del movimiento mexicano anti-yanqui y que los Estados Unidos se vayan a comer pasto. Si dices eso, nunca vas a llegar. Tienes que ser un verdadero diplomático, una persona que trate las cosas con equilibrio y obviamente para obtener simplemente la recomendación de las Naciones Unidas. Generalmente los que han tomado el cargo pues han empezado como representantes de los países, se quedan a trabajar en el sistema de Naciones Unidas y posteriormente ya llegan como secretarios generales. ¿Ok? Dice, ¿por cuántos miembros está compuesta la Secretaría General? Mire, lo que sea necesario para ejercitar el trabajo administrativo de la organización. Ahora, ¿hubo por ahí alguna propuesta rusa cuando estaban llevándose los acuerdos, principalmente el acuerdo de Teherán, en donde decía Rusia que tenía que haber 2 secretarios generales? Yo creo que previendo que seguramente la Guerra Fría habría la necesidad de estar estableciendo uno por los capitalistas y otro por los socialistas. Afortunadamente la coherencia, porque una cabeza de dos lo tenemos en el derecho romano, en la República, acuérdense que había 2 cónsules, pero cuando había motivos de verdadera urgencia, ¿qué pasaba con esos 2 cónsules? Corrían a uno y se quedaba uno. Entonces, la misma circunstancia sería esta, o sea, no podría ser con dos. El criterio común, el razonamiento común, pues les dijo que uno y uno se quedó. ¿Ok? Me quedan 2 minutos. Vamos a ver cuántas puedo contestar. ¿Por cuántos miembros está compuesto? Ya dije. ¿Cuánto duran? A Chihuahua. ¿Cuánto duran 2 periodos de 5 años? Pues cuánto, mija, ¿no duran 10? O sea, ahí sí ya me está empezando a preocupar, Alan. Es que usted, perdón, es que usted estaba mencionando que había uno que había tomado su cargo en 2016 y su primer periodo terminaba en el 2021. Ajá. Entonces, de ahí podríamos decir, si duran 5 años, duran 10 años. 2016, haga de cuenta que tiene el mismo problema de los presidentes. Empiezan por ahí por octubre del 2016 Uh-huh. y entonces van a durar hasta el octubre del 2021. Entonces son 5 años, pero 5 años. y ya nada más, no puede No, haber. tienen facultades de que los puedan elegir para un segundo periodo de 5 años. Esa es la pregunta, gracias. Algunos entraron antes y haga de cuenta que por renuncia o porque o sea, el caso del muerto, pues el caso del muerto, pero
desde hace un tiempo ya es regular, desde Pérez de Cuellar, han sido muy regulares en el sentido de que son 5 años y terminan hasta en octubre, en este caso el último, Gutiérrez, en octubre de 2021. En el 2021 habrá votaciones y entonces se decidirá si sigue en el cargo o hasta ahí termina, y entonces el que le continúe va a empezar desde el 2016 hasta el 2021 y después hasta el 2026. Esa sería la tónica, ¿sí? Pero bueno, o sea, ahí sí me sorprendió. Ok, muy bien. Órale, pues. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Ya? Menos de un minuto. Ya me voy. Ya se va. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. O sea, ya. Tranquilos, tranquilos. Nada más se va a acabar ya esto. Bueno, nos vemos el miércoles, ¿ok? A esa fecha yo creo que sacamos la agenda. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, que tengo un top. Gracias, Ya. hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias. Profe, buenas noches. Bye, profe. Ay, profe. Bye, bye.